Acabo de entrar por la puerta de casa. Dios, llevo todo el día. Os voy a contar por qué me acaba de llegar un paquete de... bueno, un componente para el ordenador. Y Dios de mi vida, os lo prometo, no sé cuántas cosas de envoltorio, de plástico, he metido en la basurita. De verdad. Creo que me he dejado trocitos de alma en cada una. Cada vez que descubría que había otra más que no se acababa. Help, send gatitos, porfa. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Ecoinsomnes. Aquí estamos una vez más con Mario Juárez, buenas. Hola. Con Bruno Martín. Buenas, ¿qué tal? Y conmigo, que soy Pablo Izquierdo. Y esta vez vamos a seguir tirando un poco del hilo de lo que hablábamos en el último episodio. Decíamos, bueno, pues que era sostenible, que no. Andrea Escribá nos dejó un dato de lo poco que se recicla realmente el plástico. Y me puse a mirar cosas de esto porque es algo que tenemos muy cerca, el consumo de plástico. Y su producción está subiendo en el mundo. Y además viene haciéndolo desde hace tiempo. En la pasada década los europeos generamos un 20% más de plástico que en la década anterior, por ejemplo. Y quiero que empecemos por aquí. Quiero que empecemos por cuál es nuestra relación con los plásticos. ¿Cómo nos hace sentir, chicos? Bueno, a mí me desborda un poco a días, de confesar. Yo tengo que decir que desde hace un poco antes de la pandemia, creo que fue cuando yo empecé a fijarme bien y a reducir todo lo que podía el uso de envoltorios innecesarios, bolsas, tuppers estos de un solo uso que no se pueden meter al microondas, lo que fuera. Es que llegué a medir cuánto tardaba en llenar la bolsa del plástico a la semana e intentar hacer mejor marca semana tras semana, un poquito obsesión, os lo tengo que confesar, pero es que me empezó a agobiar muchísimo, o sea, ansiedad real. Es el problema, que es muy fácil obsesionarse, yo creo. Sí, sí. Además, la ecoansiedad tiene muchas fuentes y esta es quizás de las más comunes tangibles en el día a día, ¿no? De todas formas, yo, hablando de ecoansiedad, creo que en general en el último años, he intentado relativizar un poco las cosas que me agobian y como jerarquizar en mi cabeza porque es que... no se puede. No se puede estar en todo. Entonces, quizá en mi cabeza le doy más peso a otros problemas que los veo de una magnitud un poco superior, ¿no? Como el tema de la dieta, el transporte, etcétera. Y los plásticos he intentado no obsesionarme tanto, pero sí que es verdad que para mí el agobio del plástico al que estamos expuestos todos los días, de a mí ir al supermercado me hace mal, o sea, no lo llevo muy bien, fue mi despertar al tema de las 3 R's estas de reciclar, reutilizar y reducir. Esto es, sí. A cómo ordenarlas, porque siempre te las dicen, sí, las 3 R's, pero no te insisten suficiente en que lo más importante es reducir al máximo, luego todo lo posible, reutilizar lo que tengas y por último ya sí, eso reciclar. Yo creo que esto me vino del coraje que me dan los plásticos de un solo uso, o sea, esos es que hay que evitarlos como la peste, los tenedorcitos, y qué los difícil pequeños, sí. Y cuesta. Cuando decimos plásticos, por cierto, recordar, en fin, que los plásticos son muchos materiales, no solamente uno, son polímeros, y que si miras el culo de un producto de plástico suele poner las siglas del tipo que sea, ¿vale? Puede ser PET, puede ser PVC, puede ser PP, que es el polipropileno, puede ser PS, que es el poliestireno, el corcho blanco, el de los vasos o los platos de plástico que decía ahora Bruno. O sea, hay muchos tipos de plástico, todos son polímeros, pero no todos son iguales, ¿no? De todas formas, son materiales que creo que no hay... O sea, creo que el problema no es tanto sus características, sino que los estamos usando mal. Los estamos usando para cosas que no realmente son las que necesitaríamos, ¿no? Si miras un poco sobre el pasado de los plásticos o por qué se inventaron, y es algo que escuché hace poco en un podcast que no recuerdo en inglés y hablaron todo el rato de esto, ¿no? Pues eso, la historia de cómo se desarrollaron. Es un material que se inventó y se diseñó porque pesaba poco, porque tenía esas propiedades que, en fin, que permiten hacer virguerías con él y que dure un montón, ¿no? De las cosas primeras que se hicieron con plástico fueron colores, por ejemplo, el color púrpura, que antes era con bichillos machacados. Oh. Y también tuvo un desarrollo original muy en paralelo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El nylon, por ejemplo,
se desarrolló eminentemente para hacer paracaídas, el teflón y el poliestireno, que ahora mismo están en todas nuestras cocinas, tenían mucho que ver con un entorno de, bueno, pues de guerra nuclear y del proyecto Manhattan y demás. Ostras, no sabía esto. Y claro, son desarrollos que se hacen con unos objetivos y que ahora mismo pues tenemos ese material estupendo para algunas cosas que estamos usando a mansalva para usos de mierda, donde ser un producto indestructible es un problema. Estaba pensando yo esto, que para lo que ha quedado, porque madre mía. Pero bueno, también creo que también es un punto de que hablar, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos nosotros para, lo que decía Bruno también, reducir esos usos de plástico? Yo la primera medida que adopté, me acuerdo, fue cogerme un vaso reutilizable para pedir cafés en sitios y demás. Las bolsas de rejilla para el supermercado, que además se pueden lavar en la lavadora y quedan estupendas. Me acuerdo de esto porque la primera vez que llevé las bolsas estas, en la cola del supermercado, se quedó una señora mirando y dijo, ¿y eso dónde se puede comprar? Porque ya lo podréis poner aquí para que todo el mundo pudiese comprarlo y tal. Y se ha avanzado, no sé, me sorprende porque esto fue hace como 3 años o así. Y me sorprende todo lo que se ha avanzado, que la gente se queda muy en shock. Con los tuppers de cristal igual, cuando yo trabajo al lado de un Supercore y muchas veces, pues para no gastar en mucho dinero, pues voy a por comida allí. Y iba con el tupper y la primera vez que llevé el tupper de comida lo saqué de la mochila, se quedó la chica, pues no sé si puedo servirte ahí. Y yo... lo pones en la báscula, lo taras. Sí, exactamente. Vamos a intentarlo porque no voy a coger ningún tupper de plástico de los que tenía, así que... Por suerte está súper normalizado, ¿eh? Yo ahora creo que en los mercados ya se han acostumbrado mucho a que la gente les vaya con envase. Pero era un primer diálogo que tenías que tener, en plan, pues lo vamos a hacer, a ver qué tal. Venga. Sí, hay que romper un poco el hielo. No, ahora se puede y de hecho se debe si tú quieres llevar el tupper. Luego hablamos de esto y de leyes que se han puesto un poco a favor. ¿Tú, Bruno, qué? Pues, a ver, ya sabéis, mi cruzada contra el agua embotellada viene de antaño, desde mucho antes de que me preocupase la crisis climática o nada que se le pareciera. Me parece, va en contra de mi religión, lo de comprar agua de botella. Entonces, lo de llevar siempre la cantimplora, pues no, es que no le veo mucha excusa. Es como, llévala siempre, no pasa nada. O sea, hay que beber. Stay hydrated, todo el día. Un traguito. Y ahora lo que estoy intentando salirme de, como replantearme como cosas que tengo que comprar muy a menudo. Y no he dado todavía con una alternativa que me encante, pero sobre todo con productos de limpieza, ya sea limpieza de hogar o de higiene personal, pasarme a alternativas sólidas, porque son una cosa que tenemos que reponer todos los meses casi, y estás comprando una botella gigante de plástico que primero estás reponiendo cada vez que lo cambias y segundo estás comprando y transportando sobre todo agua, lo que hay dentro. Entonces ahora venden en bueno, aparte de champús y geles de ducha sólidos que son simplemente como una pastilla de jabón, también hay productos de limpieza del hogar como pues antigrasas o limpiacristales, etcétera, que te venden como una pastilla efervescente o soluble y tú en casa ya la metes en tu botellita de Fluflus y puedes ir reponiéndolas. Entonces estoy comprando distintas marcas y tal, claro, son difíciles de encontrar en algunos sitios, pero ahí vamos. Y luego también el rechazar conscientemente los envoltorios, sobre todo envoltorios de un solo uso. Es una cosa que a veces lleva esfuerzo, no lo consigo siempre, pero una vez que haces la reprogramación esta mental de empezar a verlos en todas partes, es difícil dar marcha atrás, ¿eh? O sea, es una cosa que... Se te queda. Que cuando haces pop no hay stop. Los empiezas a ver y son... Digamos que el 50% de ellos son muy fáciles de evitar y luego la otra mitad es como, bueno, si quieres la cosa que está envuelta igual no puedes, pero el esfuerzo está ahí. Sí, que una vez empiezas a plantearte esto de, vale, pues este plástico en el que me viene este producto, hacía falta que estuviera aquí o no, o lo puedo conseguir de otra manera. Sí es verdad que empiezas a ser mucho más consciente. Y lo que decías del agua, brutal, porque además, claro, estamos acostumbrados a, yo qué sé, Bezoya, o Bezoya no hace agua, Bezoya hace botellas. Las llena de agua y te las manda a tu supermercado para que las compres. De todas formas, a ver, hay veces que se necesita mucho embalaje, productos desechables. Decía antes Mario, cuando la pandemia, bueno, en los quirófanos, ¿no? Que es verdad que se necesitan cosas pues estériles de un solo uso, pero claro, en la vida real, diaria de todos nosotros, no tanto, ¿no? Y a pesar de eso,
pues vivimos inundados por productos de un solo uso y que además muchas veces ese primer y único uso es de nada, de pocos minutos. En el caso, por ejemplo, de las bolsas del súper, pues es un ejemplo muy, muy evidente, ¿no? Sí, pero incluso, por ejemplo, mencionas los quirófanos. Me consta que dentro del mundo sanitario también se están haciendo grandes esfuerzos ahora para cuantificar cuánto plástico de un solo uso se está empleando y sobre todo si está justificado todo, porque a veces nos creemos que la salud ante todo y todo vale, pero realmente te pones a mirar los procesos. Y menciono esto, o sea, lo conozco de primera mano porque tengo un tío que trabaja en la Universidad de Sheffield, es profesor de odontología y están justamente participando en un consorcio internacional para revisar el uso de plásticos que se hacen en el dentista, en este caso. Oh, y mira, en qué el útil. caso de las cirugías muchas veces tienen kits indivisibles con muchos instrumentos que se suelen usar en una cirugía, pero no se usan todos en todas las cirugías. Entonces tú abres el envase y ahí te vienen todos, y claro, si no los has usado ya hay que tirarlos, porque ya se ha abierto el kit estéril. Entonces se pueden revisar muchos procedimientos también en la sanidad, y claro, esto no depende de los consumidores de nosotros o de los pacientes de nosotros individualmente, pero no demos por sentado nada, que es que igual hay procesos incluso que ahora mismo nos parece que dependen de plásticos de un solo uso y también son revisables. Sí, mira, se me recuerda otro ejemplo que también es un ámbito en el que se usa muchísimo plástico, que es la investigación y la ciencia, que cualquiera que haya estado en un laboratorio pues sabe que a nada pues intentas tirar de una botella, de un frasco de plástico nuevo, por si acaso resulta que te sale mal el experimento por culpa de reutilizarlo. Y también se están moviendo cosillas por ahí para intentar evitar este desperdicio, que es lo que No. es de tantísimo plástico como se mueven estas industrias. Sí, porque los laboratorios, o sea, las bolsas es que se llenan en un día y se ponen... Guantes, pipetas, Sí, todo. todo, Claro. todo. Y creo que es importante que lo hagamos porque además no es estético, no es filosófico, es muy tangible y es el impacto que tienen estos plásticos en la salud, ¿no? Porque estamos realmente inundados. Bueno, ahora que dices lo de inundados, las sopas de plástico, que es algo que, no sé, me parece a veces un elefante en la habitación porque se nos olvida que existen. Son literalmente gigantescas balsas de basura que están en nuestros océanos y que pues están ahí mismo. Y Estas que llaman el nuevo continente de plástico sí, flotante. y que son, pero que hay fotos y de verdad, o sea, se te va el alma a los pies, o sea, son un elemento más. Hay veces que yo creo que en el imaginario colectivo, sí, pues esto ocurre, hay como basura en los océanos. No es que haya 2 botellas o 2 latas en una playa, es que hay kilómetros de mierda acumulada. Sí, porque además no solamente botellas o cosas así grandotas, ¿no? Sobre todo son pues esos pequeños fragmentitos de plástico que flotan en la capa superficial del agua y que se acumulan, que están desde el Pacífico por delante de California hasta por delante de las costas de Japón. Hay una masa occidental y una oriental, por lo visto, y en medio de todo eso, pues eso, basura. Que se hacen como en Dios vórtices, ¿no? Además, cuando salen documentales o fotos sobre la basura del océano, la gente se lleva las manos a la cabeza y dicen, qué guarra la gente que tira la basura al mar. Como, no, señor, no, señora. La basura no llega al mar porque la tiren los que están de vacaciones en un barco. La basura principalmente llega al océano por los ríos. Que hay muchas iniciativas de estas de bien intencionadas, en su mayoría, de limpiar plásticos de los océanos, como había una muy famosa que la impulsó un adolescente que se llamaba el Ocean Cleanup, que luego resultó que era un poco inviable, pero en realidad deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en evitar que los plásticos lleguen a las desembocaduras de los ríos y en no echar la mierda de las ciudades a los ríos, porque es por ahí por donde están entrando casi todos los plásticos que ahora vemos en estos continentes o balsas flotantes de los océanos. Exactamente. Sí, y que luego vemos pues en fotos y en vídeos bastante dramáticos, ¿no? Siempre que salen con su impacto en la naturaleza, ¿no? En animales, en anillas de plástico de cervezas que atrapan tortugas, en albatros que tienen, pues eso, basura dentro de su cuerpo, que a veces pues confunden con huevos de peces. Tengo un no cómic sé. que me compré son como historietas medioambientales, se llama The Most Important Comic Book on Earth, el cómic más importante de la Tierra, porque las recaudaciones de este libro van para protección del medio ambiente, y hay una viñeta desgarradora que creo que os he pasado alguna vez, que es un pollito de albatros al que le está dando su Ay, mamá, sí. le está dando de comer, le está regurgitando colillas y tapones de plástico y tal, y el pollito poco a poco apagándose. Es la cosa más dura de ver. Mira,
Sí. Ale, ya no estoy bien. O sea, se acaba el capítulo. No, además, sí, no, recuerdo la viñeta, era como, bueno, sí, sabes, como, obviamente es una viñeta, ¿no? Pero creo que destila muy bien el espíritu de esto de, bueno, pues el bicho hace lo que puede, pero lógicamente pues no las tiene nada a favor. Pero no solamente estamos hablando, como siempre, de la salud del ecosistema y de los animales, también salud humana y el impacto que tienen o pueden tener los plásticos sobre nuestra salud. Y de esto he hablado esta semana con Irene Barguilla. Ella es investigadora del proyecto Plastic Heal en Lyon, y este es un proyecto europeo pues, que estudia los impactos tanto de los microplásticos como de los nanoplásticos, es decir, fragmentos pequeñitos de plástico, sobre la salud. Y de entrada le preguntaba esto, si son los plásticos dañinos para la salud humana. Me decía esto. La verdad es que hace relativamente poco que nos hemos dado cuenta de que la contaminación por plástico no es solo un problema ambiental y que además de tener efectos sobre los ecosistemas podría tener un impacto negativo sobre la salud humana. Pero es cierto que aún no tenemos suficientes evidencias científicas para concluir en un diagnóstico, por así decirlo. Se está haciendo un esfuerzo grande para aclarar este aspecto porque sí que hay sospechas de potenciales efectos negativos. Por mi experiencia puedo comentar el caso concreto de los microplásticos, que son fragmentos de plástico microscópicos que se liberan por la degradación de los plásticos en el ambiente y a los que estamos expuestos constantemente a través del aire, del agua o de los alimentos. Estos microplásticos podrían suponer un mayor riesgo, ya que estamos expuestos a ellos inevitablemente y sin ser conscientes, porque no los vemos. Y además sabemos que estas partículas de plástico tienen el potencial de interaccionar con componentes biológicos, de entrar a las células y de acumularse en el organismo, donde podrían producir efectos, que en un principio esperaríamos que se den en el sistema respiratorio y gastrointestinal, porque son las principales vías de entrada, pero también en el sistema inmune y en otros órganos que se podrían ver afectados a largo plazo, porque estamos expuestos de forma crónica. Entonces, el mensaje importante sería que a día de hoy no podemos garantizar que la exposición constante a plástico sea segura para la salud. Esto que ha introducido Irene me lleva a un vídeo que tuve que hacer hace un par de años para un consorcio de investigación europeo, Innoplastic, que trabaja precisamente en combatir la contaminación de plásticos en océanos y mares. Y escribiendo el guión descubrí que la gente ingería muchísimo plástico a la semana, o sea, a través de la comida, que yo no sé si le ponían como equivalencia una tarjeta de crédito a la semana y tal, no estoy seguro de esta equivalencia, pero sí, o sea, tendría que comprobar un poco lo de la tarjeta, pero es ilustrativo porque es cierto que se está investigando cómo analizar y traquear bien la presencia de estos plásticos en la comida, aunque de datos en la salud todavía está completando y están todos los grupos todavía un poco pendientes, no se han correlacionado patologías directas. La verdad es que no me sorprende nada porque los microplásticos están en todos los rincones del planeta, o sea, no hay ecosistema que se libre, como era desde el fondo de las Marianas hasta lo alto del Everest se han encontrado microplásticos. Respecto a la salud, comentaba Irene que hay mucho desconocimiento ahora mismo, pero leía un artículo interesante de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos y mencionan que uno de los riesgos ahora mismo con los microplásticos, que se desconoce cómo de grave es que contienen disruptores endocrinos. O sea, hay muchos plásticos ahora mismo que no están aprobados para uso alimenticio porque tienen elementos que afectan a las hormonas y al desarrollo. Por ejemplo, el BPA, el bisfenol A, que se ha prohibido de las botellas de agua porque es un disruptor endocrino. Ya no lo usamos en cosas para los alimentos, pero está en otros plásticos que no son alimenticios. Entonces, si esos plásticos se degradan, acaban en el medio ambiente y luego nosotros estamos ingiriendo microplásticos que tienen bisfenol A, pues estamos ingiriendo un disruptor endocrino. Hay muchos más, es un ejemplo. Y claro, el problema de estos disruptores es que actúan en concentraciones muy pequeñas. No sabemos ahora mismo, porque no hay estudios a largo plazo, en qué se están traduciendo estos efectos, pero ahí están. Ya, de todas formas, por lo que decía Irene, bueno, hay más preguntas que respuestas de momento, pero es verdad que los plásticos, al ser algo en principio inerte, creo que también hay una capa de preocupación que tiene que ver con no ya el plástico, sino todo lo que arrastra el plástico, ¿no? De sustancias químicas, de contaminación que puede provocarnos inflamación o puede provocarnos un impacto sobre nuestra propia salud. Sobre esto recuerdo hablar con unas investigadoras francesas que estaban haciendo un estudio de microplásticos, de cómo llegan al océano, y decían que habían encontrado en las costas de Francia Vibrio cólera, que es la bacteria que causa cólera, y era una cepa concreta que venía del otro lado del océano y había llegado como subido a microplásticos.
O sea, que no es el plástico ya en sí el problema, es que Dios de mi actúan vida. como balsa Es para que patógenos que pueden llegar a muchos sitios donde no estaban antes. parece el plot de las tofas. Es que, en serio. Sí, Que a mí sí. eso me preocupa hasta más, de hecho. Pero mira, ahora que decías del origen de esos plásticos, es algo que también le preguntaba a Irene, ¿no? ¿De dónde vienen estos plásticos que contaminan el mundo? Y me contaba esto siguiente. Como es de esperar por la gran variedad de plásticos que utilizamos en nuestro día a día y que podemos identificar solo con echar un vistazo a nuestra cocina, por ejemplo, los plásticos que se encuentran contaminando el ambiente son también de orígenes muy diversos. Destacan los plásticos que son de un solo uso, como envoltorios, envases, botellas, bolsas y pajitas. Y somos relativamente conscientes de la contaminación derivada del uso de estos productos. Pero es interesante que también hay una gran parte de los plásticos contaminantes que tenemos mucho menos en cuenta. Por ejemplo, los que proceden de la ropa en forma de microfibras o incluso de cosméticos que a veces tienen como componentes lo que se llaman microperlas de plástico. Y estos también acaban en el ambiente, igual que esas bolsas o las pajitas. Y esto en cuanto a los desechos que generamos en nuestras casas. Pero es verdad que en los últimos años también estamos siendo más conscientes de que hay una parte de origen industrial en forma de pellets, que son bolas de plástico utilizados en el proceso de preproducción y que acaban en océanos y playas debido a vertidos de las propias plantas plastificadoras o que se producen durante el proceso de transporte. Mira, en este comentario destacaba Irene de los envases, las botellas, y me recuerda a nuestros amigos de Coca-Cola, que los mencionábamos en el último capítulo como flamantes patrocinadores de cumbres climáticas y greenwashers en primera potencia. Bueno, pues es que si miras qué empresas son responsables de más desechos plásticos, la primerísima es Coca-Cola Company, que produce casi 3 millones de toneladas de envases de plástico al año. 3 millones. Y está seguida de cerca por Pepsi, Nestlé y demás amiguis. Claro, porque además como estas empresas son empresas de empresas, pues lo copan todo para lo malo también, ¿no? De todas formas, tiene mucho que ver, yo creo, esto de las botellas con los pellets, que también comentaba Irene. En 2021, por ejemplo, hubo un accidente de un carguero que naufragó en las costas de Sri Lanka y no solo perdió petróleo, que también, no solo se vertieron al mar muchas sustancias tóxicas, hubo fuegos, hubo explosiones de ese carguero, pero es que además se vertieron 1.700 toneladas de pellets de plástico, unos pellets que luego se utilizan en la industria para fabricar pues un montón de cosas, desde bolsas a cepillos de dientes a también esas botellas. O sea, 1.700 toneladas. Es que el horror que es esto, creo que, no sé si os pasa a vosotros, pero llega un punto en el que yo no me imagino la dimensión del impacto. O sea, yo no visualizo 1.700 toneladas de pellets, la verdad. Es que no, a mí me hace falta, y molaría mucho que hubiese una herramienta en internet para convertir esto pues en Bernabéus o retiros, como buena persona pesada de Madrid que soy. Por favor, no. Voto que no. Bueno, pero que podamos visualizar a qué equivale esto. Porque de verdad que nos dicen, claro, 3 millones de toneladas produce Coca-Cola cada cierto tiempo. Pero es que yo creo que a la gente le haría falta visualizar cuánto ocupan las 3 millones de toneladas. Porque una tonelada solo es ya un movidote. O sea, es muchísima mierda. Eso te voy a decir, porque además el plástico es un material obviamente muy poco denso, ¿no? Con lo cual a lo mejor es más problema de lo que incluso podemos pensar al leer esto de las toneladas, ¿no? Porque supongo que eso ocupa muchísimo espacio, que además se distribuye por una cantidad de terreno brutal. Y esto me lleva a otro ejemplo que ha pasado hace mucho menos tiempo, este 23 de enero, y hace mucho menos kilómetros en el norte de Francia, en el que pues las playas amanecieron llenas de bolitas de plástico, que en este caso venían de containers de mercancías. Hubo muchos voluntarios currando para limpiar esas playas. El gobierno francés, por cierto, ha anunciado acciones legales, pero claro, es una gota en el océano cuando ves que tu acción, después de mucho esfuerzo, estoy pensando en esos voluntarios, ¿no? Llega donde llega, y luego ves estadísticas como que 160.000 toneladas de estas bolitas se vierten todos los años en la Unión Europea. Pues claro, se te calan los pies. Ya, es que da un poco de desazón pensar que lo que preocupa a la gente de a pie, lo que hacemos como individuos, no vale para nada. Yo lo intento relativizar también y pienso en uno de los lemas con los que surgió este podcast era que las acciones individuales no son suficientes, pero sí son necesarias en el camino que tenemos que recorrer para demostrar este compromiso que tenemos la ciudadanía. Y pienso, por ejemplo, en las recogidas de basuraleza que se organizan
realmente tienen más valor por la educación ambiental y por el acto simbólico que por la basura que se recoge, que no quiero minimizarlo, obviamente también es importante y sobre todo a escala local, muchas veces para limpiar entornos en los que vive la gente que quiere salir a recogerla. Yo tengo una anécdota aquí graciosa que me marcó mucho en la infancia. Recuerdo ir con unos amigos de mi calle cuando éramos pequeños a unas piscinas naturales a bañarnos y estábamos en el coche con sus padres y nos invitaron unos helados y al terminar mi amigo bajó la ventanilla y iba a tirar el envoltorio del helado por fuera con el coche en marcha y le digo, no lo tires. Y me mira súper sorprendido y dice, mamá, toma esto. Le pasa esto a su madre que estaba en el asiento delante y baja la madre la ventanilla y lo tira a la madre. Entonces, si partimos de aquí, yo creo que las acciones que hagamos individualmente también para demostrar que nos importan estas cosas y que como sociedad no nos da igual lo que esté pasando fuera, intento agarrarme a eso, que no me inunda la desazón de sentir que remamos contracorriente. Sí, no, y además porque siempre tenemos algo ahí en la cabeza de, bueno, por lo menos lo he reciclado, ¿no? Y ahora quiero que hablemos de eso, de reciclar, porque de todo el plástico que fabricamos solo se acaba reciclando, lo decía la semana pasada, hace un par de semanas, Andreu Escrivá, un 9%. Esto es una cifra lamentable y dolorosísima. Y he hablado también con Patricia Forcén, ella es doctora en ciencia de materiales y experta en plásticos, para entender un poco más sobre por qué con todo el plástico que producimos lo reciclamos tan mal. Me decía esto. Realmente el reciclado tiene bastantes dificultades. Una de ellas surge que el plástico es un material barato, en cierto modo, por lo tanto no existe ese beneficio, ¿no?, de reciclarlo, ¿no?, ese concepto. Por otro lado, el reciclaje lo que hace es que haya acumulación a lo mejor de metales o de otro tipo de químicos que pueden tener algún problema toxicológico también. Y el tercero es la forma de hacer el reciclaje, ¿no?, que en cuanto a proceso químico puede ser mucho más perjudicial en lo que sería el análisis del ciclo de vida. Eso no quita que el reciclaje sea una opción y que se deba seguir considerando, pero no es la única y no podemos vivir solo pensando que el reciclaje nos va a poder ayudar a solventar el problema del plástico. Y sobre todo esto que nos contaba Patricia, porque es verdad que bueno, pues hay desincentivos a varios niveles por lo que explica. Y también hay muchos plásticos que normalmente tiramos al contenedor amarillo y que realmente no son reciclables. O sea, las cajas por expand de la comida a domicilio, los cubiertos desechables que decíamos antes, las hueveras cuando son de plástico, pues no se pueden reciclar, las bolsas de plástico tampoco. Ya, y luego, o sea, creo que se está haciendo cada vez más pedagogía con la separación de residuos, pero hay otro problema y es que hay materiales que sí son reciclables en teoría, pero no se reciclan en la práctica, por falta de instalaciones, de recursos, de rentabilidad, etcétera. Y un ejemplo que me viene a la mente son los Tetrabricks, que los Tetrabricks son fascinantes, son un cacharro que está hecho de cartón, aluminio y plástico, son bastante complejos, y todo teóricamente es separable y reciclable, pero en España solo se recicla el cartón. ¿En serio? Y de hecho no siempre, se recicla poco. Ajá. Y esto es porque es más caro separar la fracción de plástico y de metal. Entonces aquí, ojo, que echarlo al contenedor no garantiza nada. Y tenemos que también empezar a usar los verbos bien, porque separar la basura no es sinónimo de reciclarla. ¿Qué es lo que nos quieren hacer pensar? Pues gente como Ecoembes, por ejemplo, que hacen un greenwashing de la leche, porque Ecoembes, para quien no lo sepa, no es un organismo público, es esencialmente un lobby de empresas generadoras de residuos plásticos que sí, por un lado, educan en valores ambientales y enseñan sobre cómo separar bien la basura, pero esto es para que por lo bajinis puedan seguir bloqueando legislación medioambiental más ambiciosa, como la que, por ejemplo, promueve sistemas de depósito obligatorio, que está demostrado que funciona en otros países, etcétera, etcétera. Es que madre mía. Sí, sí. Ecoembes está participada por empresas como Campofrío, Pascual, Nestlé, Colgate, Madre mía. Todas las que os podéis imaginar de esta calaña, ahí están. Sí, que además tienen siempre el mensaje de, bueno, pues recicla esta botella y eso hace que se fabrique no sé otra cosa, o que tienen mensajes como muy, muy extraños. Sí, Dale una nueva vida, sí, es como, venga, hombre, está la mierda.
En fin, aquí cerrándonos puertas. A todo esto, por favor, no quiero desincentivar a nadie de separar la basura. Por favor, separad los residuos. Es lo mínimo que podéis hacer, ¿eh? No quiero... O sea, una cosa no quita la otra. ¿Cómo es? Lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno. Es que los cubos están lejos, caminas. Es cardio. No pasa nada, es cardio. O sea... hay que intentarlo. Y si no tenéis cubos cerca, se habla con el ayuntamiento y que te los pongan. No pasa nada. Hay que pelear estas cosas, pero no se puede uno decir, ay, es que no puedo reciclar. Y al mismo tiempo que no exigir un poquito más de ambición en esto del reciclaje. Eso. Sí. Porque además también hay otro problema de reciclaje y es que el producto que sale reciclado suele ser un poquito peor que el que tenías de partida, que es algo que a lo mejor con el aluminio, con el vidrio pasa menos. Pero con el plástico, por lo visto, es un problema bastante grave, ¿no? Que, claro, no lo puedes reciclar infinitas veces. Tienes un poco más de recorrido si lo consigues reciclar, pero tampoco te saca de pobre. Y quería saber, además, qué pasa con el plástico que no reciclamos. Y si tiras de estudios, hay uno del 2017, hace 5 años, 5 o 6 años, 6 años, que dice que aparte de que solo se recicla ese 9%, el 12% se incinera y el 79%, o sea, casi el 80%, se acumula o en vertederos o en la naturaleza. Ay, no. Estoy entre las toneladas y los porcentajes. Este capítulo voy a salir malo, de verdad. Y es que además, esto de la acumulación tiene un impacto de muchísima envergadura, que yo creo que la mayoría de las personas no lo entiende porque no lo tiene muy cerca, pero es que la acumulación de los plásticos ha llegado al punto de crear un nuevo tipo de roca, que esto es algo que a mí me tiene también, es una de estas cosas que me secuestra la cabeza. Los plastiglomerados, que se llaman, no existían antes del siglo XX. Y ahora te encuentras rocas que son mezcla de tapones, de cosas de limpieza, de plástico de latas, no sé. Y que te puedes encontrar en playas y que se están estudiando. Se utilizan como marcador geológico de nuestro paso de este último siglo como época, como el antropoceno que es. Claro, o sea, edad de piedra, edad de bronce, edad de plástico, ¿no? Es muy fuerte, o sea, a mí... De todas formas, major mixed feelings, porque es que entre acumularlo e incinerarlo, joder, la incineración también... Sí, no hay victoria posible. ¿Qué impacto Y de hecho, tiene? el vertedero, por lo que parece, yo también hice una especie de review hace un par de años de verificación de datos y demás, hablando con gente que sabe bastante de esto, y me decían que lo del vertedero ni tan mal, que a veces no es lo peor que podemos hacer, mientras, claro, estén en un vertedero que esté bien sellado, que esté gestionado, pues al menos ese carbono fósil que hay ahí encerrado en los plásticos, porque es de lo que están hechos, no se vuelve a liberar como gases de efecto invernadero, que lógicamente es lo que pasa cuando los quemamos. Pero claro, hay dos problemas. Uno, el espacio es el que es y no es una solución sostenible, claro, con el volumen de basura que estamos generando. Y dos, que también somos muy listos y nos encargamos de no tener esos vertederos aquí en casita, ¿no? Que el 46%, casi la mitad de los plásticos que separamos en Europa, los exportamos, según una investigación de hace un par de años, y un tercio de esos plásticos que exportamos nunca se recicla. Y para mí es un poco como lo que estábamos comentando del reciclaje a nivel individual, ¿no? De, bueno, pues yo lo dejo en el contenedor y hago mi parte y me quedo tranquilo y ya verán qué hacen con ello. Y esto me parece un poco lo mismo, pero a nivel internacional, ¿no? De, bueno, yo lo exporto y ya verán qué hacen con aquello. Ya, esto... no sé, tiene un enfoque como colonialista feo, también de desigualdad global. Mira, antes casi todos los residuos de Occidente se exportaban a China y China en 2017 empezó a alarmarse y en 2020 cerraron las puertas y dijeron, mira, no, chica, por aquí ya no va a entrar más basura, y en 2020 dejaron de aceptar basura de otros países, pero que también me hace pensar que es porque China ha llegado a un punto de desarrollo económico en el que pueden permitirse, entre comillas, no aceptar basura ajena, porque habrá otros países más pobres que todavía aceptan la mierda ajena por migajas, ¿no? En teoría, estos desechos que se envían desde los países ricos, ya sea plástico, pero también papel o metales, se envían y estos países pobres los aceptan porque son material que pueden reciclar y incluso los compran a veces para recuperar parte de los materiales, pero muchas veces llegan en condiciones que están tan mal separados o tan deteriorados o tan sucios que no son aprovechables. Que el comerciar con basura, ¿no? O sea, what a concept en este mundo que nos ha tocado vivir de ganar dinero y emplear a otros países para que sea nuestra basura. Qué bien.
Claro, pero al final el concepto de basura también vamos a tener que examinarlo en las próximas décadas porque el planeta tiene recursos finitos y en esa basura hay elementos químicos de la tabla periódica que vamos a empezar a necesitar. Entonces yo creo que la basura cada vez va a valer más. Fíjate. Sí, de hecho, bueno, ya hablamos de esto, de que se puede minar basura para extraer elementos para tecnología y tal, ya se está haciendo. En fin, que nadie deje de reciclar lo que decíamos antes, que de las formas que tenemos para deshacernos del plástico que ya no necesitamos, pues de momento es lo mejor. Pero bueno, parece que no podemos jugárnoslo todo a eso porque no funciona y sí que hay que fomentar pues mucho más ese que lleguen menos productos a ese cubo de basura, ¿no? Reducir y a la vez, oye, que no todo puede ser cosa nuestra, también la industria tiene un papel aquí importante, tiene que innovar y tiene que mover ficha y creo que lo están haciendo. Le preguntaba también a Patricia sobre esto, sobre qué hace la industria para, en fin, ayudar a solucionar esto y a reducir también su dependencia de los plásticos. Centrándonos en los plásticos, primero para mí, y eso se lleva trabajando mucho, es en la mejora de los procesos. La mejora de los procesos en el momento que tú haces el material. Porque con eso lo que vas a evitar es reducir la emisión de CO2 y probablemente también minimizar lo que sería el uso de otros químicos, incluso pues, quizá agua, ¿no? Entonces, eso quizá es menos sexy y queda menos, en cuanto al público, menos interesante, pero es así, es algo que es muy, muy importante, el control de los procesos. Luego, se está trabajando en producir materiales que vengan de fuentes naturales, pero es muy importante que esas fuentes naturales no compitan con la cadena de suministro de alimentación, porque si no estaríamos haciendo un greenwashing que no sería nada real en la ayuda sobre la sostenibilidad del medio ambiente. Otra manera que se está trabajando es la incorporación de polímeros compostables o biodegradables después de su tiempo de uso en unas condiciones determinadas. Se pueden degradar a CO2 y agua y por lo tanto no quedarían en lo que sería como residuos, ¿no? a largo plazo. Y la última tendencia, lleva siendo ya durante muchísimos años y la tecnología ha avanzado muchísimo en este sentido y en esta aplicación, es lo que se denomina reciclado químico. Yo creo que va a ser algo con mucha fuerza de aquí a 5 o 10 años, principalmente porque está respaldado por las grandes multinacionales químicas y que han hecho un gran esfuerzo de innovación y económico para intentar que esta sea una de las soluciones más sostenibles o más robustas también, si puedo decir, en cuanto a los plásticos. Por último, y ya pensando en lo que sería una aplicación final, es muy importante todo relacionarlo con el diseño. Sí que sé que en muchas empresas se está trabajando muchísimo en mejorar los diseños para bajar en cuanto sea posible la cantidad de plásticos. Pues que esto de los diseños me parece un melón, porque es verdad, ¿no? Que si consigues que tu envoltorio sea más finito, por ejemplo, o que tenga una mezcla de menos tipos de plásticos porque así es más reciclable, pues eso puede tener mucho, mucho impacto. Lo de los bioplásticos, no sé, no sé qué os parece. Yo tengo la impresión de que son otra tirita. Y lo digo con un poco de pena porque yo, siendo biotecnólogo, pues a mí todas estas tecnologías la verdad que me encantan y me parecen realmente muy impresionantes a la hora de desarrollo técnico. Me parecen una tirita, pero diría que son un paso que tenemos que dar para transicionar. Porque, como decíamos al principio del podcast, los plásticos están en todos los puntos de nuestra rutina, vamos a decir. Y si queremos hacer un uso más compatible con el futuro de ellos, necesitamos buscarles una mejor composición que permita disminuir el impacto en emisiones, facilitar su postprocesado, que esto, pues yo qué sé, no deja de solucionar el problema,
pero diría que no hay forma de no pasar por ahí, la verdad. Ya, porque además también hay muchos asteriscos, ¿no? Tanto en este punto como en plásticos biodegradables, como decía Patricia, que a ver, un plástico biodegradable, si no acaba en un sitio donde se den las condiciones adecuadas, no se biodegrada, ¿no? Igual que un plástico, por el hecho de ser reciclable, si tú lo tiras en medio del campo, eso no se recicla, si no acaba en una planta de reciclaje adecuada, ¿no? Que tampoco hay que fliparnos, pero me parece súper valioso tener esta ventanica de, bueno, pues qué está ocurriendo dentro de las empresas, ¿no? Dicho lo cual, oye, lo de siempre, a mí me llama mucho todo lo que se pueda tirar desde la iniciativa pública, desde la regulación, desde la legislación. Ahí lo que le gusta a Pablo, una buena ley. A mí una buena ley. Y... Ese marco bien redactada, claro que sí. Porque es verdad, ¿no? Tanto para reducir el embalaje como para promover el retorno, la circularidad, creo que también hace falta mucho apoyo y mucha atracción por parte de las instituciones. Que bueno, eso está en marcha, ¿eh? O sea, en la Unión Europea, por ejemplo, hay una estrategia europea para plásticos y, en teoría, el plan es que para el año 2030 todos los embalajes de plástico tengan que ser reutilizables o al menos reciclables de manera rentable. O sea, cost efficient es el término que ellos usan. Que ahora mismo es una de las grandes cosas que bloquean el reciclaje, ¿no? Que no lo es rentable. Sí. Y dentro de eso, bueno, España acaba de aprobar una ley que regula precisamente el uso de plásticos de un solo uso y en embalajes. Tenemos una ley de residuos y un Real Decreto de envases y de residuos de envases que además desarrolla una cosa que se llama el régimen de responsabilidad ampliada del productor, que significa que si yo fabrico yogures, tengo también que hacerme responsable de qué pasa con esos envases en los que estoy metiéndome yogures y vendiendo. Bueno, esta ley, soy el fan número 1 de la ley de residuos nueva, es la única que te sé citar con fecha y nombre, es la ley 7 de 2022 del 8 de abril y es la que yo le cito a los camareros cuando me dicen que no me pueden poner agua del grifo en su bar. Digo, no, perdona, desde abril de 2022 es obligatorio que me pongas agua del grifo y no me pongas, por favor, la botellita de 1/3 de litro de plástico. Bruno es el Batman del agua, o sea, se lo tenéis que agradecer a él está haciendo un trabajazo diario para que tengamos un camino abierto para pedir agua. Qué bueno. No, pero además, entre esto y también, pues eso, se puede ir con el tupper al supermercado a comprar en la verdulería o en la carnicería si coméis carne. También se restringe la venta de productos de un solo uso. A ver, también aquí he visto trampas, porque hay ahora envases donde te venden los típicos vasos de plástico o cubiertos de plástico para fiestas que ahora ponen reutilizable. Hombre, reutilizable es y lo ha sido siempre, pero tú y yo sabemos que no va a tener más que un uso. Sí, total. Al hilo de esta ley en España que fomenta todo esto, fomenta también la compra a granel, por cierto, y no hemos hablado de esto en grandes superficies, y visto que todo esto va engranado en un esquema más amplio, ¿no? A nivel europeo, le preguntaba también a Patricia sobre esto, cómo encaja la ley española con esa normativa europea y también cuál es la situación de otros países. Lo que hizo la Unión Europea en 2021, hace 2 años, fue aprobar una directiva en la que se establecía la prohibición expresa de la comercialización y venta de determinados plásticos de un solo uso. Como ejemplo, podrían ser los bastoncillos para los oídos, pajitas, cubiertos, platos. Y también añadió un impuesto a los plásticos que no eran reciclados. Este impuesto era de 0,80 euros al kilo. Lo que también expresó la Unión Europea es que daba 2 años para esta transición, lo que viene a ser lo que ellos denominan la transposición. Entonces España, en este 2023, es cuando ha empezado aparte de este gravamen de los plásticos, a que sea asumido por los productores, los intermediarios, los importadores y demás. Estamos hablando que el gravamen de la Unión Europea, el impuesto era de 0,80 euros al kilo. España ha decidido que sea un 0,45 euros al kilo, que se han asumido pues por todos los diferentes sectores que he mencionado. Esto es un poquito diferente a otras opciones que han decidido otros países miembros, que han asumido totalmente el 0,80 dentro de los presupuestos de los planes nacionales. Si hacemos una comparativa, por ejemplo, con Reino Unido, tenemos una situación muy, muy, muy similar. En octubre de 2023 comenzará una ley que es muy pareja a la que acabo de expresar, en la que se va a prohibir el uso de plásticos de solo uso en determinados productos y también va a surgir un gravamen.
Lo que yo veo y considero es que realmente todos los países están yendo muy al unísono, con alguna pequeña diferencia, alguna pequeña modificación en cuanto a la aplicación de diferentes ideas y legislaciones, pero no hay ninguno que esté destacando. Ya que también esto da un poco de pena, ¿no? Porque, ¿sabes? Como que da la sensación de que estamos mirándonos de reojo, ¿no? Para no quedarnos atrás, porque tampoco queremos ser el escarnio de la comunidad internacional. Pero que no hay líderes, no hay referentes. Pero tampoco en es, esto. exacto, No. tampoco ir más allá, tampoco liderar estos esfuerzos. Pero bueno, oye, mientras se siga avanzando y se siga avanzando desde las empresas, desde las instituciones y también desde nuestro papel en nuestra vida privada, ¿no? Como consumidores, pues a lo mejor podemos llegar a algún sitio con esto. En fin, esperamos, vamos a dejarlo aquí, que este episodio os haya hecho pensar, os haya enseñado alguna cosita. Desde luego me la ha enseñado, y para encuadrar un poco cómo encarar este problema, que realmente es grande, ¿no, chicos? Enorme, muchas toneladas y muchos porcentajes terroríficos, por favor, pero no dejéis... Y sobre todo que opera a muchas escalas, como Sí. estaba viendo, ¿no? Es que ya no es solo lo que haga yo en el súper, también es lo que haga la empresa en privado, y también es la legislación que se empuje desde arriba. Y creo que si no se encuentran en el medio todas estas patas, no va a producirse el cambio sistémico. Pero hacedlo, o sea, todo esto de llevar una correcta correcta rutina con respecto a los plásticos, por favor, cuenta. Pues nada, estamos en ello. Oye, antes de cerrar, gracias a Irene Barguilla y a Patricia Forcén, como siempre, que haríamos sin nuestras invitadas y sin su tiempo y sin su sabiduría. Ya sabéis que estamos en Ecoinsomnes. Si queréis hablar con nosotros, hablar de nosotros, que nos encantan las dos cosas, y os leemos siempre con un montón de cariño. Y ya sabéis quiénes somos. Somos Mari Juárez, Bruno Martín, yo soy Pablo Izquierdo, y ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.